Muy buenos días. Ya estamos a jueves y nuestra lectura hoy en el Salmo 40 está en los versículos 11 al 14 y leemos de la siguiente manera: Señor, no apartes de mí tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Dígnate, Señor, librarme. Señor, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que se burlan de mí. Versículo 15 también. Y tenemos otra lectura en el Salmo 38, versículos 1 al 4. Señor, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. Tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis maldades se acumulan sobre mi cabeza, como carga pesada me abruma. Ya hemos dicho que el Salmo 40 es un salmo que consideramos mesiánico. Y hemos intentado el domingo mirar en cada una de sus estrofas reflejada la persona de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Sí es cierto que en el Nuevo Testamento estos versículos de hoy no se aplican directamente al Señor Jesús, sí lo hacen los versículos anteriores, el 9 y el 10 que se citan en Hebreos, capítulo 10. Entendemos por el contexto que podemos pensar en la expresión del Señor hablando en la agonía de su alma, allí cuando estaba sufriendo por nuestros pecados y clamando desde la cruz del Calvario: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él no estaba padeciendo por pecados personales o propios, estaba aceptando sobre sí la carga y el castigo de nuestra maldad y de nuestro pecado. Y él estaba desde esa condición clamando al Padre y pidiendo liberación. En nuestro devocional hoy como subtítulo tenemos en negrita las palabras socorro, Señor. Son varios los salmos en los que David, en su etapa de madurez, al enfrentar situaciones de sufrimiento, admite que vive las consecuencias de su pecado. Y esto nos habla de la necesidad del cristiano. La batalla continúa. Vivimos día tras día enfrentando a un enemigo poderoso, externo e interno. Uno interno del cual habla Pablo en Romanos capítulo 7, al decir: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero también una lucha externa frente al mundo, la carne y el diablo. El mundo y el diablo y la carne sería el enemigo interno. Y esta batalla está presente día tras día. Tentaciones de fuera, inclinaciones pecaminosas desde adentro. Y la batalla continúa. Y entonces David pide el socorro y el auxilio del Señor. Y él clama por su misericordia. Ahora, no lo hace desde la postura de quien, siendo inocente, recibe los ataques de aquellos que buscan su vida. Esto sucedió en la época de la persecución de Saúl, cuando él injustamente era perseguido. Ahora, en una etapa posterior de su vida, David ha cometido graves pecados y es consciente de que las consecuencias de su pecado le han alcanzado. También indica que hay personas que buscan su mal, es decir, la tribulación que está sufriendo, aun siendo consecuencia de su pecado pasado, tiene nombre y apellidos, personas malvadas que no están siendo justas y que están metiendo en una dura tribulación al salmista. Por ello, aunque David es consciente de que el pecado tiene consecuencias, también sabe que Dios perdona y restaura. Y ahora, perdonado y restaurado, el salmista puede pedir la misericordia y el auxilio del Señor.
Y no lo hace, como hemos dicho, desde la inocencia, sino de la aceptación de su pecado y las consecuencias que trae a la vida. Después de haber meditado sobre la obra de redención y hablado de ella en la persona del Mesías, el salmista ahora habla en su propio nombre. Y esto puede, en primer lugar, animarnos a suplicar el favor de Dios y a ponernos bajo la protección de su gracia. Señor, tú que no escatimaste a tu propio Hijo, no retengas, no escatimes tu compasión hacia mí. ¿Por qué no nos darás con Él también todas las cosas? Tu misericordia y tu verdad me guarden, es decir, me preserven siempre, es el clamor en primer lugar del salmista. En segundo lugar, también esto nos puede animar con respecto a nuestros pecados. El que Jesucristo mediante la cruz nos haya descargado de ellos, cosa que ni sacrificios ni las ofrendas podían hacer. El salmista ve en sus pecados males, los peores males, y en mayor número incluso que los cabellos de su cabeza. La vista de sus pecados le oprimía de tal forma que le debilitaba los ojos y el corazón. No puedo levantar la vista y mi corazón me falla, dice literalmente. ¿Y con qué acentos tan apasionados clama? Dígnate, oh Señor, librarme, dice el verso 13. En casos de esta naturaleza, cuando se juega el destino de un alma inmortal, toda tardanza es peligrosa. Por eso dice, Señor, apresúrate a socorrerme. En tercer lugar, esto también puede animarnos a confiar en la victoria sobre nuestros enemigos espirituales. Ellos buscan la destrucción de nuestra alma. Y aun cuando el salmista se refiere al peligro de su vida, si Cristo ha triunfado sobre ellos, seremos por medio de Él más que vencedores. Con esta fe podemos orar como David con humilde osadía. Sean avergonzados y confundidos a una. Vuelvan las espaldas y avergüéncense, dice el verso 14. Queden consternados en pago de su afrenta. Cuando un hijo de Dios es llevado hasta el borde mismo del pozo, Satanás grita, ¡ja, ja, ja!, y piensa que ya ha ganado la partida, pero queda consternado cuando ve un tizón arrebatado del incendio, como dice Zacarías capítulo 3 y versículo 2. Y dijo el Señor a Satanás, el Señor te reprenda, oh Satanás, el Señor que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Qué hermoso es pensar que nuestro pecado ha sido perdonado por el Señor Jesús en la cruz y que en nuestro caso también hemos sido rescatados de las consecuencias eternas que el pecado trae a la vida de las personas. Las traía a nuestra vida, pero el Señor las llevó en la cruz. ¿Hay algún pecado en tu pasado que sigue suponiendo una carga para tu alma? ¿Has algún pecado en tu vida cristiana que aún hoy está oprimiéndote, quitándote la libertad y sumiéndote en la desesperación, en la tristeza, en el abatimiento, haciéndote sentir al Señor lejano y que hay como un muro de separación, de modo que sientes que tu oración no pasa más allá del techo? Confiesa tu pecado y apártate de él. Reconócelo en este momento delante del Señor. No tienes por qué vivir la experiencia del salmista en el Salmo 32. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y esa es la experiencia del creyente que se siente no perdonado, abatido, presionado por Satanás, que se burla, que se ríe y que disfruta viendo a un hijo de Dios, el cual ya no le pertenece, pero que vive en derrota, en esclavitud espiritual, en frustración. ¿Por qué?
porque no hace uso de su abogado defensor. Primera de Juan 1 dice, y capítulo 2, que tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Querido hermano, hermana, si estás hoy agobiado por el pecado, confiesa, preséntate delante de Dios, clama a Él y recibirás la restauración, el perdón, la sangre de Cristo que borró nuestros pecados pasados y que borra nuestros pecados futuros, borra también nuestros pecados presentes y nos abre un camino nuevo y vivo para en libertad y en victoria poder relacionarnos con el Señor y recibir la bendición de su gracia abundante. Pide al Señor su perdón, su restauración, su ayuda y su misericordia. Que como decíamos ayer, la misericordia de Dios es la bondad de Dios derramada, ejercida sobre el pecador, que le levanta y le lleva en la dirección correcta. La misericordia de Dios no simplemente es para perdonar nuestro pasado y dejarnos solos arreglándonos con nuestra situación presente. No, la misericordia de Dios quiere llevarte por un camino de bendición, de victoria espiritual para gloria del Señor. Podrás aplicar hoy esta enseñanza a tu vida. Darás gracias al Señor por el perdón de tus pecados y comenzarás hoy a vivir en victoria. Si es tu experiencia, házmelo saber. Mándame un WhatsApp, un correo electrónico. Cuéntame cómo Dios te ha bendecido, cómo Dios te ha llevado a la victoria. Y vas a compartir, como decíamos estos días también, el gozo de dar testimonio de la obra de Dios en tu experiencia personal. Mi oración escrita esta mañana es: amado Padre, gracias por tu perdón y restauración. La batalla continúa y en ella recibimos heridas, experimentamos tropiezos y caídas y el enemigo a veces parece triunfar. Pero tú eres bueno y fiel y nos socorres para sacarnos nuevamente del pozo y colocarnos sobre la roca. Allí dejamos de lamentar y nuestro fracaso, nuestro lamento, se convierte en canción, en un nuevo cántico para alabarte y bendecirte. Hazlo hoy, Señor, en mi vida y en nuestras vidas, para gloria de tu nombre. Que así sea. Amén. Os espero mañana viernes para cerrar ya esta semana con el Salmo 40, del pozo a la roca, del lamento a la canción. Mientras ese momento llega, manteneos bendecibles.